Hola, ¿qué tal, butaqueros? Bienvenidos a un nuevo programa de reseña butaca de Butaca 80. En esta ocasión hablaremos de la película mexicana El baile de los 41. Esta película de 2020, estrenada en un inicio en cines de México y Latinoamérica y que actualmente se puede encontrar en Netflix, basada en este baile que fue un escándalo social en el México de principios del siglo XX, en torno a una redada policial ilegal realizada en noviembre de 1901 en una vivienda particular de la Ciudad de México. A pesar de los esfuerzos del gobierno por silenciar el incidente, la prensa se mostró dispuesta a informar el caso, ya que los participantes pertenecían a las altas esferas de la sociedad. Esta película, dirigida por David Pablos, que lo conocemos principalmente por la película de Las Elegidas y La vida después, que estuvieron ahí en selecciones del Festival de Cannes, y protagonizada por Alfonso Herrera, Emiliano Zurita y Mabel Cadena, entre otros muchos actores que tiene esta película. Como ya bien veíamos o escuchábamos en la sinopsis de la misma, es una película bastante interesante de inicio en la cuestión de la temática y en la cuestión de la historia. Creo que en la actualidad, no solamente en México, sino a nivel Latinoamérica y en general en el mundo, hay temáticas que son bien difíciles de tratar por cuestiones que muchas veces competen únicamente a la idiosincrasia, a las creencias religiosas, a muchos estigmas que tienen las sociedades un poquito más conservadoras con relación a diversos temas, y en específico con este tema tan sonado y tan discutido, que es el tema de la homosexualidad, ¿no? Entonces creo que en esta época, en estos años de 1900, a inicios de este siglo, el siglo que corresponde, el siglo pasado, creo que era un tema tabú, que si bien en la actualidad a lo mejor ya no lo es tanto, pero hemos avanzado, creo yo, bastante poco en este aspecto, y que producciones se interesen en poder reproducir un poco, de poder recordar o visibilizar este tipo de cuestiones que se veían anteriormente y que siguen pasando en muchas esferas de distintas sociedades. Creo que es bastante interesante. ¿Qué podemos hablar de esta película? Principalmente lo bueno, ya decía yo, creo que la temática y historia es poderosa, principalmente porque sigue ocurriendo muchas estas cuestiones de malver a las personas homosexuales de cualquier género que nosotros estemos hablando, y que sobre todo se les acusa de vivir su vida como a ellos mejor les parezca. Entonces creo que visibilizar esta historia, que tiene más de 100 años, donde pues ya comunidades o personas habían decidido llevar su vida oculta, un poquito ahí escondidos, para que no pues los fueran inclusive encarcelar o qué sé yo. Entonces creo que esta parte de la historia de México es interesante recordarla. Inclusive por ahí vemos que hay un personaje importante dentro de la esfera política, que es un conocido de Porfirio Díaz, ¿no? El esposo de su hija. Y que bueno, esta unión fue un poquito para él, para aparentar, y también para obtener digamos un poquito un puesto político, pero que esto trató de borrarse de la historia, pero que ahí están los hechos. Esta película, si sí se basa en estos hechos, hay cuestiones que también son ficcionales, ¿no? No todos los personajes existieron, muchos sí, obviamente, pero creo que la manera de tratar este tema, o la historia, la trama, es de lo más interesante que puede ser, y que es una trama que se debe tocar muchas veces a nivel cinematográfico, literatura, etcétera, etcétera, ¿no? Creo que las actuaciones son buenas, tanto de Zurita como de Alfonso Herrera, que, bueno, pues Alfonso Herrera lo hemos conocido en algunas otras producciones, tanto en series, novelas e inclusive películas, pero si yo pudiera sobresaltar, mejor dicho, una actuación, me iría inmediatamente con la actriz Mabel Cadena. Creo que lo hace formidablemente bien, de esta hija de Porfirio Díaz, esta hija bastarda, por decirlo de alguna manera, que no era del matrimonio, que inclusive tenía esta
pues ascendencia, por decirlo de alguna manera, indígena, ¿no? Con estos rasgos no propios franceses o blanqueados, ¿no? Que pudiéramos pensar. Obviamente también Porfirio Díaz no era una persona europea, ¿no? Con estirpe europea, pero bueno, era lo más cercano a los vestigios, o lo más cercano al color de las personas, pues de todos los días en las ciudades de México, ¿no? En los pueblos de México. Entonces este personaje creo que plantea muchísimas cosas bien interesantes dentro de la película. Esta aceptación de casarse con una persona homosexual simplemente para poder estar casada, ¿no? Porque a lo mejor muchas personas no quisieran aceptarla un poquito, y sabemos históricamente y en la película que es la consentida inclusive de Porfirio Díaz. Entonces esta cuestión también del dinero o de las comodidades la tiene, pero toda la capacidad que tiene la actriz para entrar en este personaje en el cual demuestra que pues tiene tristeza, tiene desafíos inclusive, y por más que trata de gustarle al marido, por más que trata de establecer este deseo inclusive, o de quedar bien con él, pues es menospreciado por cuestiones obvias de Alfonso Herrera, que es el que interpreta el personaje del esposo, porque bueno, pues él tiene atracción por hombres, ¿no? Entonces, pero se vuelve este personaje un poquito, no es la sumisa, no es aquella que se tira y para que pasen encima de ella, obviamente tiene cierta tristeza, sino que hace todo lo posible y tiene un carácter fuerte, un carácter reaccionario, inclusive sabe disparar y cuestiones así. O sea, no es la clásica doncella que aprende a tocar el piano y que se queda en su casa, sino es alguien que anda descalza, que anda con botas, que quiere hacer algo más, y le queda de maravilla a Mabel Cadena, que hizo una actuación fenomenal, espectacular. Creo que los escenarios y la recreación son bastante verosímiles, es decir, tanto la parte inclusive del maquillaje, del peinado, del vestido, de las casonas, de las calles, ¿no? O sea, se siente bastante homogéneo. Creo que es uno de los puntos más interesantes de la película, esta recreación, hacernos sentir en aquellas calles, hacernos sentir en aquellas casas, en aquellos mobiliarios, en aquellas digamos reuniones de aquellas épocas. Creo que es lo que mejor se da. O sea, se siente bastante real, se siente históricamente, creo, correcto. Quizá a lo mejor haya cosas que no son, pero bueno, para el ojo no tan especializado en la contemporaneidad de donde están hechas las películas, creo que está bastante bien hecho y se cree bastante. Creo que la dirección también es bastante buena, bastante bien llevada. Creo que David Pablos lo hace bastante bien. Creo que no tan milimétricamente como por ejemplo en Las Elegidas o La Vida Después, pero creo que está bien llevada para la película y para la temática, y creo que es un punto también que tiene a favor. A pesar de existir muchos personajes y que aparecen muy poquito tiempo en la pantalla, algunos aparecen segundos, no dicen absolutamente nada, sino simplemente algunas miradas, algunos gestos, o algunos que inclusive tienen alguna frase por ahí. Sin embargo, podemos entender con esa corporalidad, con esa expresión, con esa manera de actuación, podemos conocer la historia, si no de los 41, pero sí a lo mejor de unos 15, 20 que están por ahí, que aparecen en pantalla. Y eso es bien difícil de lograr. O sea, con esos pocos segundos, con esa mirada, vuelvo a repetir, con ese gesto, podemos entender más o menos cómo es un personaje. A lo mejor no a profundidad, no conocemos su historia, pero sí sabemos más o menos quién es y de qué va, a qué le gusta, a qué no le gusta, y vuelvo a repetir, eso no es algo fácil de poder captar en tan poco tiempo. Creo que la resolución de las locaciones están muy bien hechas. Creo que no lo sé, me atrevo a pensar que pudo haber sido complicado tener estas locaciones. No sé si sean originales, no sé si sean los escenarios, digamos, originales de esas épocas, o son recreaciones, o son en algún otro lado, en alguna otra ciudad. Pero creo que fue bien resuelto y no necesitaban, o no necesitamos saber si efectivamente era la Cámara de Diputados o qué sé yo, ¿no? La casa del presidente o la casa de
de la hija del presidente, simplemente hacer parecer que así es, y que creo que es lo importante en el cine, ¿no? Esa magia de hacer creer que algo está ahí y que es lo que nosotros necesitamos saber. Sin embargo, creo que tiene también puntos malos o que no están tan bien en la película y hacen que en lo personal, si bien tuvo puntos buenos, si bien tuvo puntos agradables, la película no me terminó por convencer. No pudiera catalogar que es una mala película porque no lo es, pero creo que sí tiene detalles bien interesantes que se fueron de las manos y que a mi punto particular creo que les faltó preparar o les faltó mejorar. Por ejemplo, creo que el sonido directo y la edición de sonido es bastante vago. Creo que a veces tiene altibajos. Pareciera que estas partes donde están en la calle o estas partes donde están conviviendo con otras personas, inclusive hay cierto ruido, como si estuvieran en algún, no sé, algún comercio, en algún tianguis, no sé, o sea, pareciera que no está bien construido y demerita un poquito toda la demás producción, ¿no? La parte del sonido me deja un poquito a deber, creo que es uno de los puntos más endebles, ¿no? de la película, porque vaya, pareciera que no es homogéneo, pareciera que estamos en otro lugar, que visiblemente sí nos hace creer que están en un lado, pero ya cuando escuchamos pareciera que están en otro lado completamente diferente, ¿no? Hay como mucho ruido y la cuestión de la edición por ahí creo que le falta. La fotografía es algo peculiar, es poco redonda porque por momentos es sublime, por momentos tiene muy bonita fotografía, muy buenos encuadres, muy académicos, pero hay otros donde están completamente desproporcionados, donde no están, vaya, cuestiones incluso académicas, no están muy derechos, no están un poquito inclinados, pero no son planos holandeses, es como entre uno y otro, por ejemplo. Entonces pareciera más bien que no está hecho a propósito, sino que se puso mal, se encuadró más la cámara o se posicionó más la cámara en vez de que hubiera sido algo a propósito. Hay escenas, por ejemplo, de las primeras donde se están casando, ¿no? Esos personajes, donde hay muchísimo aire, la luz no es nada buena. Creo que ese tipo de cosas pareciera como un proyecto incluso escolar, donde a lo mejor se permiten este tipo de errores, por así llamarlo, pero que ya en una producción así de esos tamaños, creo que no sé si fue a propósito, pero sí hay estos vaivenes de la fotografía. Digo, en algún momento son muy buenos, pero en otros momentos carecen completamente de estética y de lógica. Creo también lo que decía, la luz directa a veces es muy pobre, no sé, no hay estos contrastes que se necesitan, parece inclusive como que hubiera una luz fija y no está bien iluminado todo el entorno. Entonces también vuelvo a repetir, demerita todo el concepto del arte, que es muy bueno, y con esto se queda, no se aprecia del todo, ¿no? También creo que la operación de la cámara por ratos no es tan dinámica, pareciera que se atrasara o a veces se adelantara. Creo que esta parte quizá de la práctica de las escenas, de los planos secuencias, no se mueve al ritmo que se debería de mover y a veces el ojo se distrae un poquito por estos movimientos que no están tan bien medidos, ¿no? Entonces por ahí es otra deficiencia que yo le pudiera notar. En conjunto parece un videoclip o un comercial de tienda departamental, por la construcción, vuelvo a decir. Creo que no es que esté mal, pero todos estos fallitos o todas estas cositas me hacen la película un poquito más lineal, un poquito más como, pues nada más como algo que mostrar, como que me están queriendo vender algo y tampoco lo estoy comprando, ¿no? Es como algo ahí, no sé cómo pudiera yo interpretarlo, pero sí, si viene en mi mente catalogarlo de alguna manera, parece más como un videoclip o un comercial de tienda departamental bastante largo, vendiendo un perfume, no sé, es como el estilo, o sea, no es como tan cine, no es como tan comercial, es algo por ahí en medio que me hace un poquito ruido, pero es precisamente por estas cosas de iluminación y de sonido que ya comentaba. Creo también que algunos personajes caen en los estereotipos, y aquí, bueno, lo dejaré yo a criterio
de cada uno de ustedes, precisamente porque a veces se logra caricaturizar las condiciones o las acciones o a los mismos personajes, sobre todo a estas personas o a estos hombres que son homosexuales, que a veces se ha tratado como de ir quitando estos estereotipos, vuelvo a decir, estos clichés, estos maneras de representar al hombre o a la mujer homosexual, que es muy fácil identificarlos quizá de alguna manera por algunos ademanes, por cuestiones así, pero que si tratamos de olvidar o si tratamos de dejar eso de un lado, creo que a veces se caen en algunos personajes en estos clichés. No sé si fue hecho a propósito. Si fue hecho a propósito, bueno, creo que no tengo yo mucho que decir al respecto, pero si no, quizá tener un poquito más cuidado de representar a las personas un poco más como su personaje, un poco más como ellos mismos. Quizá los actores principales sí son un poquito más profundos en su ser, pero sí dentro de los 41 ahí sí hay como clichés, como la zona confort de cómo es o cómo se debería ver una persona homosexual ante la sociedad, igualmente con sus comportamientos y consecuencias y demás. Y bueno, creo que en general esta película, vuelvo a decir, no es una mala película, pero sí tiene detalles que a mí me han hecho pensar que no es del todo buena, que la temática es súper interesante y por eso yo la recomiendo que la vean, porque son temas que se deben de tocar sí o sí y de superar en estas sociedades. Pero creo que en el género, en la propuesta, en la producción, a pesar de que tiene cosas muy buenas, no es la mejor película en este tema, ¿no? O para hablar de estos temas. Qué bueno que se hace, qué bueno que contemos con esta historia de aquellos tiempos, pero no sé si fue la mejor manera de contarlo, ya el tiempo lo dirá, porque también la magia del cine es eso, que el tiempo va modificando inclusive lo que ya ha sido grabado por la cámara. Pero bueno, espero que les haya gustado esta reseña de la película del Baile de los 41. Como siempre, los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, principalmente en Facebook e Instagram, y pues también muy particularmente en YouTube. Suscríbanse, activen la campanita y vean todo el contenido que tenemos preparado para ustedes, tanto reseñas, críticas, entrevistas y demás. Como siempre, me despido de ustedes. Soy su amigo Chucho Sosa. Chao.